Hola amigos, hoy os voy a contar una historia que no quiero contar. Es una historia que me duele mucho, que la escribí en mi libro y que me hizo mucho daño. La historia está desarrollada en ese pueblo manchego, se llama Villa Escusa de Haro, también llamado el pueblo de los obispos o la Bella Escusa. Es un pueblo, ya os he contado muchas cosas de él y os tengo que contar muchas cosas más, pero esta historia se desarrolló allí, es una historia familiar y es la historia más terrorífica que yo he oído nunca. Cuando además es de alguien de tu familia que lo has tenido claro y cuando has visto cómo la han contado y qué es lo que ha pasado, para mí y los que oímos aquella historia ha sido un auténtico mazazo del cual no nos hemos recuperado en la vida. Os voy a contar una de las historias de la novia cadáver. Soy José Benita, bienvenidos a mi canal, Al amor de la lumbre. La historia se desarrolla, como ya os decía, en Villa Escusa de Haro, un pueblo pequeño, maravilloso. La historia es la historia de la tía María. La tía María era una tía abuela mía, y de mis hermanos y de mis primos, pero esta mujer era la hermana de mi abuelo. Mi abuelo eran 4 hermanos, 3 chicos y una chica. El tío José, el tío Domingo, la tía María y el abuelo Ángel. Bueno, esta chica se crió en el pueblo, nació allí en Belmonte y vinieron al pueblo. Y cuando era ya más mayorcita, que ya podía trabajar un poquillo, pues imaginaros que tenían 10, 12 años, se fue a trabajar a Valencia. En Valencia estaba de interna en una casa, estaba lo que se llama como de cría. Le gustaba mucho venir a las fiestas del pueblo y un día vino al pueblo a la fiesta. Llegó al pueblo, iba por pan y cuando llegaba por pan se encontró con un joven, un mozo, un trabajador, que llevaba en su mano derecha una maleta de cuero hecha polvo, estaba destrozada, y colgado del brazo, aquí arriba, llevaba una escalera, que el hombre iba como podía, con la escalera y con la maleta. Era el mes de agosto, hacía muchísimo calor. Ella cuando le vio se apiadó de él y le preguntó: «Perdone usted, ¿quiere que le ayude a llevar la escalera?». Él se volvió como pudo y dijo: «Pues sí, porque no puedo con ella». Entonces entre los dos llevaron la escalera muy cerquita, que era donde la tenían que llevar, porque este señor que llevaba la escalera se llamaba Abel. Abel era lo que en los pueblos decían que era el lucero el que daba la luz, o sea, el electricista, no había otro lucero. Abel era muy buena persona, era un buen hombre que ayudaba a la gente, quien podía pagarle le pagaba, si no podían pagarle pues no le pagaban y ya pues le pagaban pues a lo mejor con una gallina o con un queso o con alguna cosa que pudieran tener en casa. Pero Abel no decía que no a nadie que pudiera meterle una cometida o pudiera ponerle la luz en su casa. Cuando María le ayudó a llevar la escalera, Abel quedó muy contento y muy agradecido. Cada uno se fue por su lado, Abel se fue a trabajar, la tía María se fue a por pan. Pasaron unos días y la tía María fue, como todas las mañanas, a por agua a la fuente. Al bajar por la calle empinada donde se baja hacia la fuente, allí estaba la casa de don Luis Astrana Marín, que nació allí. Un hombre que habría que hablar mucho de él porque tuvo una vida muy rica, muy rica. Pues allí estaba encima de su escalera Abel. Cuando María le vio, dio una patada a una piedra que rodó un poquito y entonces Abel fue y la miró. Era lo que ella quería, llamarle un poquito la atención. «Hola señora, ¿qué tal está usted?» «Muy bien, voy a por agua a la fuente. ¿Le importa que la acompañe?» No, se llamaban de usted, porque en los pueblos era aquello. De momento no se tuteaban, eran 2 desconocidos. Abel la acompañó a la fuente y llegaron allí a la fuente. La fuente había 4 caños de agua. El caño de la izquierda no se podía tocar, era el caño del lobo. No se sabe por qué, pero a la gente no le gustaba coger agua de aquel caño, siempre iban al otro. Abel cogió el cántaro y se lo llenó. Se sentaron en la escalera un poquito, a la sombra, y estuvieron charlando de qué es lo que haces tú. Yo trabajo en Valencia, qué es lo que haces tú, estudié para ser electricista en Belmonte, y aquí me estoy buscando la vida. Como María ya sabía que Abel estaba trabajando allí, a la mañana siguiente volvió otra vez y le saludó. «Hola Abel, ¿qué tal está? ¿Qué hace usted?» «Pues aquí». «¿Quiere que la acompañe?» «Pues acompáñeme». Bajaron de nuevo a la fuente y así poquito a poco se fueron viendo. Luego llegaron las fiestas del pueblo y coincidieron también en el baile. Empezaron a hablar cada vez más, la relación era más íntima.
Abel la pidió que si se podían cartear. ¿La puedo escribir? ¿Me da su dirección? Sí, sí, me puede escribir. Al principio siempre se escribían una vez al mes, pero poquito a poco la relación iba siendo cada vez más fuerte y ya se escribían una vez a la semana. Abel se dio cuenta de que estaba muy enamorado de ella, de que se había prendado de la belleza de una morena, guapa, con cara de porcelana, ojos marrones oscuros, un pelo siempre de negro agarrado con una coleta a la parte de atrás y una cara que demostraba mucha bondad. Abel no era un hombre muy agraciado, no era un hombre muy guapo, pero era un buen trabajador, era muy simpático, siempre contaba chascarrillos, historias del pueblo y era muy ameno estar con él. Entre los dos existió ese chispazo y bueno, vieron que había química entre ellos y que podía haber algo. Cuando Abel la pidió ir a visitarla a Valencia, ella accedió y le dijo que sí. Bueno, para Abel aquello era la fiesta número uno. Se compró una camisa nueva, blanca, ancha, como se llevaba entonces, un chalequillo negro con una chaqueta de pana. Fue a verla ya para el mes de noviembre, con lo cual, bueno, venía bien la chaqueta. Unos pantaloncillos que no eran demasiado grandes, calcetines blancos, unas zapatillas que parecían como unas abarquillas que se llamaban entonces y una boina muy calada, muy apretada. Se fue a Valencia con su maletilla para verla. Cuando llamó a la puerta, ella salió con su trajecito de criada, con su mandilito blanco y su cofia. Él lo único que pudo hacer fue extenderle la mano y enseñarle un anillo que tenía en la mano. Le decía, es para usted. La quería decir que si se quería casar con él, la pidió en matrimonio y le regaló, como el hombre no tenía más, pues un anillito de 14 quilates, de los que se ven así como con mucho cobre. Ella lo aceptó y dijo que sí, que quería casarse con él. La relación cada vez fue más estrecha y empezaron a hacer planes de boda. A los 2 años ya decidieron que se iban a casar. La tía María tenía 24 años, Abel tenía 25. Eran más o menos de la misma edad. Ya decidieron que sí, ya que con 27 años, 27, 28 años, pues ya era una buena edad para casarse. Quizá incluso en aquellos tiempos demasiado tardía. La tía María decidió que se venía al pueblo para preparar su boda. Traía su ajuar, traía sus sábanas, traía todo preparado. Y encargó en Valencia que le mandasen el traje de la boda. Cuando llegaron al pueblo, pues la familia se puso todos muy contentos. Estamos hablando que aquello ocurriría alrededor de los años 40, no llegaba todavía a los años 50, 1945. El caso es que estaban preparando toda la boda y estaban ya preparándolo todo, tenían prácticamente ya ultimado el convite, tenían preparados los trajes, cuando llegó el traje de ella, el traje de él, y venían las pruebas, había que hacer las pruebas del traje de la novia. En la casa que tenía mi tío José Huerta, que vivía allí al lado de casa, y os he hecho una filmación para que veáis dónde estaba la casa. Allí es en el saloncito donde ella se hacían las pruebas, las mujeres la rodeaban, la cogían con alfileres, la cogían con imperdibles, hay que meter aquí, hay que sacar aquí, la iban ajustando el traje para que quedase lo más guapa posible. Y un día venía de comprar y venía bastante sofocada, traía calor y hacía frío. Entonces al hacerle la prueba del traje, cogió como una especie de pulmonía, se quedó completamente sin aire y cayó al suelo. Rápidamente llamaron al médico a ver qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba pasando. Ella no respiraba, no movía los ojos, no movía ningún músculo, la llevaron a la cama y cuando llegó el médico estaba pálida como la pared, estaba blanca. El médico hasta le dio miedo acercarse a ella porque era un médico joven que acababa de llegar al pueblo, o era un suplente y entonces tampoco tenía mucha experiencia, pero rápidamente dijo que esa persona estaba muerta y decidió hacerle el certificado como que estaba muerta. Cuando Abel se enteró de aquello, que había muerto, Abel se convirtió como una especie de zombi. Las piernas no le respondían, los brazos no podía con ellos, le tenían que levantar en brazos porque no era capaz de mover ni un solo músculo. Se había venido abajo, se había hundido, estaba muerto en vida. A ella le hicieron una caja rápidamente, la llevaron a la iglesia, la pusieron allí y todo el pueblo pasó por delante viendo una preciosa cara que estaba, pues como os decía antes, como de porcelana, una morena guapísima que estaba muerta, había muerto y allí la tenían. Le pusieron la tapa, la llevaron al cementerio y ya se acabó la presente historia. A la pobre tía María
la enterraron con su traje de boda. Abel, a partir de ese momento, dejó de llamarse Abel. Todo el pueblo ya le llamaba el pobre Abel. Cada vez que hablaban del electricista era el pobre Abel. Consiguió recuperarse, empezó a tirar otra vez para adelante, a seguir trabajando, no tuvo ningún contacto con ninguna chica, ninguna mujer, no quería saber nada. Él solamente estaba pensando en su trabajo y en pensando a ver cuándo le iba a llegar la hora de la muerte para poder reunirse con su amada. Un día estaba subido en una escalera cerca de donde murió ella, muy cerquita, siempre con sus pensamientos, pensando en lo que podía haber sido que no fue. Con esos pensamientos se conoce que metió mal el dedo por algún sitio, le dio un calambrazo y cayó de cabeza. Cuando iba cayendo por el camino, él iba pensando que ella le estaba esperando. Él vio la imagen de ella, incluso vio, como aquello que decimos, se vio pasar por el túnel, pero todo esto ocurrió en fracciones de segundo. Cuando cayó al suelo, se rompió la cabeza, lo que se decía entonces, se rompió la cabeza. El pobrecito murió al instante. Detrás de esa ventana que hay una habitación, ahí es donde murió la tía María, probándose su traje de boda, con el traje que se iba a casar. Y lo que son las circunstancias de la vida, al final de este callejón, que es donde estoy ahora, justo en esta esquina, a la parte de arriba, arreglando esos cables que había ahí, ahí es donde le falló a Abel la escalera, creen debido a que le dio un poco de calambre, un calambrazo, lo que fuera, y justo aquí, en este mismo punto, cayó muerto. Ahí es donde cayó y murió por el golpe. Fijaros que la distancia que hay es muy poquita, pero la vida es así, las casualidades son así. Y así es de duro. Pero aquí fue donde ocurrió todo, y tal y como ha sido, os lo he contado. Lo enterraron en el cementerio, cerca de ella. Lógicamente en la misma tumba, no, porque no llegaron a estar casados. Pero todo el mundo recordaba mucho al pobre Abel, pero recordaba un poco a la tía María, porque la tía María, como vivía fuera, pues tampoco era una persona demasiado conocida. Una vez que pasó el tiempo, un hermano suyo, el tío Domingo, murió. Cuando el tío Domingo murió, la tumba donde le pusieron era donde estaba la tía María. Levantaron la lápida de la tía María, allí estaba el ataúd, y bueno, pues en los pueblos sabéis que siempre tienen un puntito de curiosidad. Se les ocurrió la feliz idea de abrir la tapa donde estaba enterrada la tía María, para intentar ver el cuerpo de la tía María. Habían pasado 20 y tantos años, 25, 27, no importa. Al abrir la tapa descubrieron que había restos del velo, ceniza, algún huesecillo y el anillo que le regaló el pobre Abel. Pero cuando abrieron la tapa del todo, se oyeron gritos de terror porque los familiares que habrían abierto la tapa junto con los enterradores del cuerpo vieron que la tapa estaba no arañada, estaba destrozada. Las uñas habían rasgado la tela y habían rasgado la caja. Toda la parte de la tapa quedó destrozada. ¿Por qué estaban aterrorizados? Porque se dieron cuenta de que la habían enterrado viva. Imaginaos cuando esta persona se despertó. ¿Qué es lo que tuvo? Pues posiblemente el ataque de catalepsia, o simplemente que no respiraba bien, o que si tenía una neumonía pues se quedó desmayada, pero rápidamente la despacharon para allá. Cuando se dieron cuenta de que lo que pudo haber sufrido esa mujer, estando allí dentro, en una oscuridad absoluta, quizás sin oxígeno, sin comer, sin beber, yo creo que no era lo más importante el comer y beber, era el terror que pudo sentir de darse cuenta de que la habían enterrado viva. A mí esa historia me marcó para toda la vida. Siempre he dicho que me hagan aquello como al conde Drácula, ¿no? Me claven una estaca en el pecho para rematarme o directamente me echen una cerillita y fuera. Pero el pensar, y he tenido muchas pesadillas con esta historia, pensar lo que pasó allí tuvo que ser lo más terrorífico del mundo. Yo oí esta historia cuando mi tío José vino a casa y nos contó lo que había pasado. Estábamos mi tía Mari, mi tía Juli, mi madre y yo.
Llegó el tío José, contó lo que había pasado. Yo era pequeño, pero pensaban que entonces los niños éramos tontos y no nos enterábamos de nada. Las tres se echaron a llorar, estaban aterrorizadas cuando el tío contó lo que pasaba. Cuando a mis tías, sobre todo mi madre y mi tía Juli, les recordabas y les decías, ¿tú te acuerdas lo que pasó con la tía? Y ellas siempre hacían el mismo gesto. Y el gesto que hacían ellas era este. Yo recuerdo que lo que hicieron fue echar a suerte entre los 4 hermanos a ver quién se quedaba con el anillo, y se quedó mi tía Mari con él porque le echaron a la paja más larga. Tía Mari sacó la paja más larga y ya está. Cuando el tío José trajo el anillo, se comentaron cosas, cuando comentó a sus hermanas lo que habían visto y lo que había pasado. Hubo un comentario que yo nunca había entendido, lo entendí mucho más mayor, y es que decían, una de las tías comentó que no le habían puesto el espejo, que no le habían puesto el espejo. Yo no sabía lo que querían decir cuando no le habían puesto el espejo. Luego más adelante te das cuenta que cuando una de las pruebas para saber si alguien ha muerto, le ponen un espejo debajo de la nariz para ver si lo empaña. Si se empaña un poquito es que todavía está vivo y respira, pero no le hicieron ni siquiera la prueba del espejo. El médico dio el certificado y salió corriendo. Esta es la historia de lo que pasó con la tía María. Esto es histórico. Pasó y pasó en nuestra familia. Nadie puede decir que eso no fuera así. De la tía María solo han quedado 2 cosas. Ese anillo, que lo guardaba mi tía Mari, y un cuadro. Ese cuadro lo tiene una prima, lo tiene como un tesoro, porque realmente es un tesoro, y el cuadro se ve la imagen de la tía María. En ese cuadro se ve que la tía María, a día de hoy, después de todo lo que pasó, sigue viva. Ella parece que quiere decirnos algo. No es un cuadro con rencor, no es de miedo, aunque cuando éramos pequeños nos daba mucho miedo mirar el cuadro. Porque ese cuadro, la particularidad que tiene, es que cuando tú miras el cuadro a los ojos, estás viéndolo, no es un cuadro, es una fotografía. Al mirar la fotografía, tú te vas moviendo hacia un sitio o hacia otro y nunca te quita la mirada de los ojos. Según como la estás mirando, siempre te está mirando. Es la imagen más viva que tenemos de la tía María y que la guardaremos siempre con mucho, mucho, mucho cariño. De momento nada más. Aquí está toda la historia, que para mí os dije que ha sido terrorífica, ha sido horrible, pero bueno, ahí está la tumba, ahí está la losa rota, porque yo creo que cuando pusieron la losa con los nervios y con todo, después de enterrar al tío Domingo encima de la tía, les dio tanto miedo que la dejaron caer y se hizo trozos. Y me cuesta mucho trabajo, de verdad que me cuesta mucho trabajo contar esta historia. Si os ha gustado, me dais un like para arriba, suscribiros a mi canal, os espero en la próxima historia, que también será fuerte. Hasta siempre.